Dios les bendiga, amados. Muy buenas tardes, noches. Bendecimos su vida y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por la fidelidad de cada uno de los que nos escuchan a través de este canal de la Iglesia Amor y Restauración en Tláhuac, Ciudad de México. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, de cada familia, de cada matrimonio, de cada joven, cada señorita que están atentos a la palabra que se comparte a través de este canal, pidiéndole a Dios que Él nos siga hablando y nos siga instruyendo en el nombre de Jesús. Deseamos que Él tome el control de este tiempo, que Él sea glorificado. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de ustedes y le pido al Señor que Él nos abra camino, que abra los cielos en el nombre de Jesús, para que su palabra cumpla el propósito esta tarde. En el nombre de Jesús, deseamos que Él se manifieste en nuestras vidas y que esta palabra, el Señor nos hable y nos muestre su voluntad sobre nosotros en el nombre de Jesús, que sea una palabra de bendición a nosotros en el nombre de Jesús. Para eso hay que poner este tiempo en las manos del Señor. Y yo te pido ahí en casa, en donde estés, en familia, reunidos, escuchando a través de un teléfono celular, de alguna tablet, de alguna laptop, alguna pantalla, la palabra del Señor. Yo te pido que tomes un momento para cerrar tus ojos y bendecir el nombre del Señor y poner este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús venimos esta tarde a bendecir tu nombre y a exaltarte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y que tú, Señor, te has exaltado, seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús en este tiempo. Que tu presencia, Señor, nos inunde y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Ponemos en tus manos este tiempo y esta palabra, y te pedimos que nos bendiga, Señor. Y te pedimos que abras camino, que abras los cielos, que seas tú, Señor, el que se derrame en cada casa, en cada familia, en cada matrimonio, Señor. Y que esta tarde sea una bendición a nuestras vidas el escuchar tu palabra, Señor, y el bendecirte en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos, amados. Dios les bendiga una vez más. Estamos transmitiendo desde la Iglesia de Amor y Restauración Morelia, aquí en Michoacán. Pido que el Señor se glorifique y en el nombre de Jesús estaremos pronto en Ciudad de México. Principalmente queremos alistar las cosas porque creemos que ya podremos abrir la iglesia y queremos estar por allá para ya ir alistando las cosas para poder estar abriendo las puertas de la iglesia en el nombre de Jesús y esperando que el Señor sea glorificado. Quiero ver detalles, quiero ver qué lineamientos nos han marcado, pero esperamos en el Señor que pronto estemos abriendo en las próximas semana, el próximo domingo quizás estemos ya abriendo el primer culto. Queremos ver los tiempos en el nombre de Jesús y queremos ver cuáles lineamientos hay para seguir las indicaciones de las autoridades en el nombre de Jesús y respetar los lineamientos que ellos han establecido para las iglesias en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, amado, y espero ser de bendición este tiempo en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dice la palabra, abramos la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Esperemos al Señor nos hable a nuestro espíritu esta tarde en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el capítulo 6, en el verso 16 de Jeremías, dice la palabra, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad,
y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Dice este verso, párate o paraos sobre los caminos y mirad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere el Señor decirnos a través de este verso de Jeremías? Lo principal que Él nos quiere mostrar es que, o Él nos quiere decir, es que no debemos ir precipitadamente por la vida, man. Dice la palabra que nos quedemos por un momento quietos y que consideremos de cuál ha sido la forma en la que hemos caminado, man. Y no solo la elección de qué rumbo hemos tomado, sino también de cuál es la más importante que debemos de tomar, ama. Muchos de nosotros nos hemos equivocado porque hemos tomado decisiones apresuradas o decisiones precipitadas en nuestra vida sin considerar. Por eso el Señor dice, así dijo Jehová, dice, paraos en los caminos, dice, y mirad. Y después dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y después dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y le está diciendo Dios a Israel que ellos no quisieron hacer esto que Él les demandó. Aun aunque el Señor les estaba diciendo que se pararan y miraran los caminos y que preguntaran cuáles eran las sendas antiguas y cuál era el buen camino y andar por él, Él les estaba diciendo que si ellos hacían eso, hallarían descanso para su alma. Mas el pueblo de Israel o el pueblo de Dios en aquel tiempo dijeron, no andaremos. Mira, tenemos que mirar qué es lo más importante y mirar hacia atrás en el camino en el que hemos andado, amado. Vea o veamos, amada iglesia, cómo Dios ha tratado con nosotros hasta ahora. Y esto nos ayudará a prepararnos para elegir el camino correcto y seguir. Cuando el profeta Samuel ayudó al pueblo de Israel a vencer a los filisteos, se tomó el tiempo para detenerse y reflexionar sobre cómo Dios le había ayudado, amado. Construyó un monumento de piedra y lo llamó Ebenezer. Dice primera de Samuel capítulo 7, en el verso 10, dice la palabra ahí, en primera de Samuel capítulo 7, verso 10, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos de delante de Israel. Dice el verso 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Verso 12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí Jehová nos ayudó, Jehová. Verso 13, dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel se puso a reflexionar de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel.
Y él construye este monumento al Señor y le pone por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Dios, o dice otra versión, por la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí. Samuel se tomó un tiempo para darse cuenta que hasta ese entonces, él mirando y considerando el camino que el pueblo de Israel había seguido, hasta ese momento él se daba cuenta que Dios había estado con ellos, hermano. Cuando nosotros estamos en los caminos y vemos, amado, el 6:16 de Jeremías dice que nos paremos y miremos y que nos demos cuenta. Dice, paraos en los caminos y mirad. Y después dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, nosotros podemos sentirnos conmovidos al decir, por gracia me ha salvado hasta ahora y la gracia me guiará a casa. El mismo Samuel dijo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta este día Jehová nos ha ayudado, hasta este día el Señor ha estado con nosotros. Y es quizá que nosotros también podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, un tiempo de oración y tal vez un tiempo de ayuno, un regalo especial para Dios o una acción de gracias o hacer un cambio importante que nos ayude a servir mejor a Dios, amado, de pie y fuerte como lo hemos hecho hasta ahora. Hay algo que nosotros podemos notar en la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Y la palabra es que dice, así dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad. Tenemos que ver que ahí Dios le está diciendo estar de pie, pararse en los caminos y mirar. Para poder estar de pie y poder mirar, Dios no le dijo que nosotros, que ellos cayeran, se sentaran en el camino, sino que nos paráramos o que nos paremos. O le dijo al pueblo de Israel, pónganse de pie, mirad, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mira, en la palabra del Señor, a menudo el Señor usa la palabra estar de pie. Porque mira lo que dice Efesios 6:10. En ese sentido que Dios quiere que nosotros estemos parados, estemos de pie ante las circunstancias. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra versión dice, para que podáis estar de pie ante las acechanzas del enemigo, ante los ataques del enemigo, hermano. Dice, y vestíos de toda la armadura para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y luego dice el 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De pie o firmes. Mira, Efesios te lo voy a leer en esta versión y dice así, por último,
Es Dios habla hoy, creo, o nueva traducción al lenguaje actual, no le puse, pero dice, por último, sé fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. Poned toda la armadura de Dios, dice, le permitirá oponerse a los planes del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernadores y contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Dice el verso 13, dice, así que toma toda esa armadura de Dios para que puedas resistir en el día amado, y habiendo hecho todo para estar de pie. Fíjate lo que dice ahí. Y habiendo hecho todo para estar de pie, estad pues de pie, verso 14. Dice ese final, habiendo hecho todo para estar de pie, estad pues de pie, en el verso 13. Mira, Corintios 1, Primera de Corintios 15, verso 1 y 2, dice, y ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual estáis firmes. Verso 2, por ese evangelio estás siendo salvado, si te aferras a la palabra que te he predicado y no has creído en vano. Mira, dice la palabra en el verso, en 1 Corintios 16, 13, mantente en guardia. Estoy poniendo algunos versos donde Dios ilustra el estar de pie o el pararte en el camino o estar de pie. Dice, mantente en guardia. Corintios 16, 13, primera, dice, mantente en guardia, manténgase firme en la fe y sé valiente y sé fuerte. Cuando el Señor dice en Jeremías, en el verso 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Ok, el Señor está diciendo, pregunte por las sendas antiguas. Cuando Dios dice que preguntemos o pidamos los caminos antiguos, ¿qué quiere decir eso, man? Preguntar por las sendas antiguas quiere decir que hay muchos cambios en el mundo. Hay muchos caminos nuevos recomendados por el mundo que confunde el cambio con el proceso, man. Y te voy a decir algo, porque el Señor dice que preguntemos por las sendas antiguas, man. No todos los cambios y no todas las cosas nuevas son mejoras, amado. Te voy a poner un ejemplo. Usted y yo podemos comprar una trampa para ratones moderna, que nosotros pensamos que es una mejora sobre la antigua, man. Sin embargo, hay mucha diferencia entre una ratonera y entre un camino de sabiduría y vida, man. Claro, hay una sabiduría antigua que es atemporal, que no puede ser mejorada y siempre será el mejor camino a seguir. Por eso el Señor está diciendo, preguntad por las sendas que antiguas. Hay cosas que están basadas en la palabra, que vienen desde la antigüedad, en las que el Señor dejó plasmadas, que son mucho mejores que las nuevas que ahora el mundo está ofreciendo, man. Por eso la palabra del Señor dice que nunca va a pasar y nunca dejará de ser. Porque Él es el mismo de antes, el mismo de ahora y el mismo de mañana por la eternidad, amado. Él no cambia, en Él no hay variación. Por eso el Señor le está diciendo a su pueblo, pararse en el camino y mirad. Y después dice, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, la palabra del Señor dice algo en el Salmo 119, en el verso 105. Muchos conocemos este verso. Y el verso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otras versiones dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Los caminos, amado, donde brilla la palabra de Dios, pueden ser caminos antiguos y siguen siendo los mejores, amado. Pueden ser caminos antiguos, pero siguen siendo los mejores caminos, amado. Porque esos caminos nos conducen por el buen camino. Mira, la actitud que tomó el rey Josías en el tiempo de su reinado, el libro de la ley de Dios fue descubierto en el templo después de muchos años de estar perdido, amado. Cuando Josías fue informado de su hallazgo en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8, hizo que su pueblo volviera a observarlo, amado. ¿Por qué el rey Josías, cuando se da cuenta que el libro de la ley de Dios había sido encontrado nuevamente, cuando él es informado de lo que acaba de suceder, de ese hallazgo, hace algo? Dice la palabra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8, dice la palabra ahí: entonces el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 9 dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han escogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Verso 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán de delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Verso 12. Y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Acam hijo de Safán, a Acabor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Verso 14. Dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Acam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Verso 15. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, le diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció,
y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Mira, el rey Josías, en el tiempo de su reinado, él hizo que el pueblo volviese a observar las sendas antiguas, el camino a seguir, las leyes del Señor. En el camino del Señor hay cosas que por muy antiguas que sean, siguen estando presentes y vigentes, amado, y que nada las puede reemplazar. Hay cosas que no pueden cambiarse, hay cosas que son irrefutables, amado, no se pueden quitar. Hay leyes que Dios ha establecido que no pueden ser cambiadas, amado. Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías que se pararan en el camino y que miraran y que preguntaran por las sendas antiguas cuál sería el buen camino y que anduvieran por él, amado. Para nosotros los caminos antiguos se encuentran en Jesús, amado. Él es el mediador del nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad, amado. También Él es el camino, porque Él dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino más que el que el Señor ha trazado. Por muchos caminos nuevos que estén queriendo salir, siempre tendremos que darnos cuenta que las sendas antiguas nos llevarán a la presencia y nos llevarán a una eternidad y nos llevarán a la salvación, amado. Jesús, por medio de su sacrificio, Él ya tenía planeado todo, amado. Porque dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 17, dice la palabra ahí: y si invocas por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o con la plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesús desde antes de la fundación del mundo ya había un camino que había que recorrer, ya había un camino trazado para él, para la salvación de este mundo. Ya estaba en el corazón del Señor salvar a la humanidad. Ya estaba en el corazón del Señor amarnos por medio de Jesús, amado. Cuando nosotros vemos la palabra camino en el libro de Jeremías, nos pone a ver que es algo de sumo o un asunto de mucho interés, amado. Y te voy a decir por qué. En el libro de los Hechos, las enseñanzas de Jesús son llamadas el camino, amado. Dice Hechos capítulo 19, en el verso 9, dice así, mira, 19:9 de Hechos. Dice,
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso siguiente dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Elseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Verso 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso siguiente, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice, y muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuentas de sus hechos. Verso 19. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron de delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de ¿quién? Del Señor. Hechos nos muestra que la palabra misma o las enseñanzas de Jesús son llamadas el camino, hermano. El Señor en el libro de Jeremías menciona, dice, preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar en él. Cuando Dios habla acerca de cuál es el buen camino y que nos declara en Jeremías 6:16, que nos dice que andemos en él, ¿qué Dios quiere decir con esto? Que no solo basta con ver el buen camino, ni siquiera es suficiente reconocer que es bueno, sino que es necesario entrar en ese camino y caminar en él, amado. Jeremías 6:16 dice que nosotros nos paremos en ese camino, preguntemos por las sendas antiguas y que miremos cuál es el buen camino y andemos por él, amado. No solamente tenemos que verlo, tenemos que caminar, tenemos que estar por ese camino y tenemos que seguir ese camino y hacerlo un estilo de vida en nosotros, amado. Hay cosas que han querido ser cambiadas, pero que no han funcionado porque hay un camino a seguir. Por eso Dios les estaba diciendo que se pararan el camino, que preguntaran por las sendas antiguas y que cuál sea que fuera el buen camino, que anduvieran en él. Y él les dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros nos damos cuenta cuál es el camino, que es Jesús, hay mucha gente que considera que seguir a Jesús tiene poca relevancia para sus vidas. Y eso pasa porque no concuerda con su manera y su filosofía de vida, amado. El Evangelio de nuestro Señor Jesús ciertamente es relevante para sus vidas. Sin embargo, muchos rechazan porque prefieren seguir caminando a su manera, amado. Y aquí es seguir a Jesús
Di conmigo, seguir a Jesús no es a nuestra manera, amado. Hay una forma de seguirle, hay una manera de caminar en él, hay una senda antigua que tenemos que preguntar por ella. Hay que preguntar cuál es ese buen camino, y no solamente preguntar y saber cuál es el buen camino, sino andar por él, amado. Y el andar por él tenemos que hacerlo un estilo de vida en nuestra vida cotidiana y en nuestro sentir. Y hay muchos, por ejemplo, que solo oran cuando tienen necesidad. Hay gente que solo ayuna cuando tienen algún problema. Hay gente que solo lee cuando están en dificultades. Hay gente que solo escucha la palabra cuando tiene una necesidad. Cuando realmente eso tiene que ser un estilo de vida en nuestras vidas. Porque eso es caminar en las sendas antiguas. Mira, el rey Salomón dijo en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en su verso 25, el rey Salomón expresa eso. Hay caminos, Proverbios 16, 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El apóstol Pablo nos muestra algo en Efesios capítulo 4, verso 17. Pablo dice a los efesios, esto pues si digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice esta versión, dice, andad en la futilidad de su mente, de su propia mente, teniendo su entendimiento oscurecido, excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos. Hay caminos. ¿Por qué? ¿Por qué hay ignorancia? Porque no conocemos las sendas antiguas, amado. En el reinado del rey Josías pudimos ver que la ley del Señor había sido extraviada y no la encontraban, por lo cual el pueblo no se había conducido por las sendas antiguas, no habían seguido las instrucciones del Señor y andaban caminando en la vanidad de su mente, andaban caminando por su propia mano, o sea, llevando y trazando caminos que los llevarían los estaban llevando a la perdición. ¿No? Por eso cuando el Señor habla a través del profeta Jeremías y le dice al pueblo de Israel, y hoy Dios nos lo habla a nosotros, que nos paremos en el camino, amado, y que miremos y que preguntemos por las sendas antiguas, por el buen camino, y que andemos por él, amado. Mira, cuando tú has alcanzado, dice la palabra ahí en Jeremías 6:16, dice, paraos en el camino y preguntad. Paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino, el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Verso 17, dice la palabra ahí, así fueron sometidos los filisteos. No, ya me la cambiaste a Samuel 6:17, dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Si nosotros nos damos cuenta, el pueblo de Israel no sabía hacia dónde iba. Les mostraban las sendas antiguas, el camino por donde ellos debían andar. Mire,
El Salmo 32, verso 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pablo, perdón, el Señor Jesús habla de algo en el cual nosotros tenemos que caminar digna y sabiamente, amado. Y Jesús lo nombró que entráramos por la puerta estrecha, amado. Porque Él dijo que la puerta era estrecha y que ancha era la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición. En Mateo capítulo 7, verso 13. Dice, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque la puerta es pequeña y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan, amado. En el verso 14, leo en versión Reina Valera, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14 dice, 7:14 de ahí de Mateo, dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, amado. Tenemos que recordar esto, que hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, porque tal vez ese camino es más fácil, porque tal vez esa determinación o esa decisión es mejor, pero no significa que eso nos llevará por caminos de bendición para nuestra vida, man. Por eso es que tenemos que detenernos y mirar, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Y hay muchos que no queremos caminar el camino del proceso, man. En donde el Señor nos va quitando muchas cosas, amado. Y hay muchos que se atreven a decir aún que no hay ya un precio que pagar. Mira, seguir a Jesús es un precio que tendremos que pagar, porque tendremos que sacrificarnos de muchas cosas, tendremos que abstenernos de muchas otras, y tendremos que cambiar el camino y el rumbo de nuestras vidas si es que queremos alcanzar la salvación, amado. Cuando nosotros estemos en los caminos, como Dios lo habló y nos pidió que miráramos y que preguntemos por las sendas antiguas, en las cuales está, dice, fíjate lo que dice esta versión. Recuerda cuando estés en la encrucijada de la vida, estad en los caminos y mirad, y pedid las sendas antiguas en las cuales está el buen camino, y andar por ellas. ¿Qué necesito? Tenemos que pararnos, amado. Hay muchos que no encajan con el estilo de vida del Evangelio de Jesús, amado. Y quieren adaptar cosas, quieren implementar, quieren cambiar cosas para que Jesús sea aceptado, amado. En pocas palabras, quieren como moldear las cosas de Cristo para que la gente pueda aceptar. Pero la realidad es que hay un camino y que hay una manera y una forma de seguir a Jesús. Y Jesús lo dijo: tomad su cruz cada día, negarse a sí mismo, tomar tu cruz cada día y seguidle, amado. Y la palabra misma nos enseña de muchos que no pudieron seguirle por las cuestiones que Jesús marcaba.
que eran necesarias. Porque también Jesús dijo que el que no aborreciere padre y madre no sería digno de seguirle o no sería digno de ser su discípulo. Con esto no estaba diciendo que tú odies, que tú maldigas a tu casa y que digas ya no los quiero ver, no. El que no ame menos a su familia, a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, que a él, entonces no seremos dignos de seguirle, amado. Y por ahí me podrá salir algún religioso y decir, pero es que tu familia es tu primer ministerio. Yo lo sé. Pero también la palabra misma dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Tenemos que aprender cuáles son las sendas antiguas, amado, y ver cuál es el buen camino, y no solamente preguntar y saberlo, sino andar por él, amado. Y Dios nos lo muestra en su palabra. Jesús lo dijo, que entráramos por la puerta estrecha, o sea que no es sencillo, porque hay un camino en el cual tendremos que pasar por un parámetro para poder entrar por él, amado. Porque él mismo lo mencionó y dijo que ancha era la puerta y espacioso el camino que llevaba a la perdición. Los mismos discípulos en algún momento le dijeron al Señor, pues entonces está bien difícil. Con todo lo que tú nos estás diciendo, entonces ¿quién podrá ser salvo, amado? Con todo lo que tú hablas, con todo lo que tú nos estás enseñando, Señor, ¿quién podrá ser salvo con esas condiciones? Jesús nos llama a pararnos en el camino y mirar. Y preguntar por las sendas antiguas en las cuales está el buen camino, amado, y andemos por ellas. Todos conocemos y tenemos una palabra, tenemos una Biblia en nuestras manos. En la Biblia del Señor están las sendas antiguas. En la palabra de Él nos muestra cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino en el que debemos de andar. Por eso el Señor lo dice en el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dios mismo les dice que Él les quiso enseñar las sendas antiguas, les quiso mostrar cuál era el camino antiguo, cuál era el buen camino, mas ellos dijeron que no andarían, amado. Porque creían que por el camino donde Dios los iba conduciendo no era el camino que los llevaría a la vida eterna, a esa tierra donde fluía la leche y la miel. Y hay gente que piensa que no es necesario vivir un proceso, pagar un precio para llegar a la bendición. Porque muchos dicen, porque Jesús ya pagó el precio en la cruz. Y no es necesario ser fiel, no es necesario estar ahí con fidelidad, con compromiso, no es necesario mostrarle al Señor nuestra entrega, nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Ya no es necesario, solo quiero servirte y eso es lo único que necesito porque Jesús ya pagó el precio. Yo le decía una vez a un joven que me dijo en el refugio, yo quiero ser pastor. Y le dije, pues échale ganas, hijo. Métete a leer la palabra, métete a orar, métete, que no lo estás haciendo, porque si quieres llegar a ser pastor, no solamente son con ganas, amado, sino necesita que se te vean las ganas de querer servirle a Él. No solo que lo digas y que tengas el anhelo. Por eso el Señor dice, mirad y preguntar por las sendas antiguas, por el buen camino y andar por él.
No solo que lo sepas, sino que te metas a ese camino. Y hay muchas cosas que el Señor nos demanda por medio de su palabra que tenemos que hacer. Y muchos no queremos entrar en ese camino, hermano. Hay muchos que no queremos pagar ese precio de la fidelidad a Dios, del compromiso a Dios, donde queramos servirle. Si queremos estar en un lugar de excelencia, en un lugar de servicio, tenemos que enseñarle y mostrarle al Señor que queremos estar en ese lugar. Y eso se muestra a través de nuestro compromiso y nuestra entrega a Dios, con nuestra asistencia, con nuestra entrega, con nuestro compromiso, con el llamado al servicio, con todo lo que el Señor marque en la iglesia en la que tú estés. No sé si Dios te está hablando esta tarde, pero es necesario. Mira, Israel creyó que podía llegar y ser bendecido e ir por el camino que ellos se querían conducir, y que el respaldo del Señor estaría con ellos, amado. Porque hay un camino trazado. Hay un camino que el Señor ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Y ese camino se lo trazó inclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, amado. Por eso tenemos que pararnos en el camino y mirar, amado. Si realmente nos estamos conduciendo, si realmente vamos en el camino que nos llevará a la vida eterna, amado. Si realmente estamos caminando por esas sendas antiguas y por ese buen camino que traerá paz y descanso a vuestras almas, amado. Hablaba yo con mi hermana y le decía, y hablábamos acerca de este tema, acerca un poco de este tema. Y ella me hablaba y me decía, pues se tienen que cuidar porque ustedes no se han contagiado y que esto. Y le dije, mira, yo sé que tal vez esto se va a escuchar así, pero te voy a decir algo. Yo sé que tal vez me pueda contagiar, pero no me voy a morir. Y ella me decía, es que tú dices eso. Le dije, no es que solamente lo diga, lo digo porque sé por qué lo estoy diciendo. Porque Dios me dio una promesa y hay una promesa que Él me ha dado. Y yo estoy caminando sobre esa promesa y tratando de caminar en el camino que Él me va mostrando para poder alcanzar esa promesa. Por eso me atrevo a decir que yo me podré contagiar, pero no me voy a morir. Pero hay muchos que tienen la promesa, que han recibido una promesa, que Dios les ha hecho una promesa y que ciertamente no te vas a morir hasta que Dios la cumpla en tu vida, pero que tú estés caminando en ese camino, caminando en esas sendas antiguas de la manera en que el Señor quiere que camines, amado. No sé si Dios te está hablando esta tarde. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero que su final es camino de perdición, ¿no? El Señor les dice en el verso 16 de Jeremías 6, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice, mas dijeron, no andaremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Verso 19 dice, oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan.
Verso 21, porque Jehová dice esto: he aquí que yo pongo a este pueblo por tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Dice el verso 22, así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, y crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, y se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. No salgáis al campo, ni andéis por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Dios les había hablado, amado, y les había dado las leyes, estatutos y decretos. Les había establecido la ley desde el tiempo de Moisés para que el pueblo caminara sobre ese camino en el cual Dios había trazado para que ellos fueran bendecidos y llegaran a ser esa nación grande, esa nación exaltada por el Rey y el Señor de nuestras vidas, esa nación que Él quería, de príncipes, de reyes y de sacerdotes. Amado, nosotros tenemos que entender que hay un camino trazado. Hay un camino sobre el cual el Señor ha puesto bendición. Y que si nosotros nos salimos de ese camino por querer buscar mejores caminos, por tener en nuestra mente mejores ideas, creyendo que será una mejor opción, déjame decirte que hay cosas que por muy antiguas que sean, son la única manera en la cual nosotros podremos llegar a ser bendecidos, amor. No las podremos cambiar. No las podremos reemplazar, amado. Tenemos que entender que hay cosas que no podemos reemplazar, amado. Ni hay cosas que son reemplazables. Te leía y te decía yo acerca de lo que el profeta Samuel dijo: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, porque él también se dio cuenta que haber caminado de la mano del Señor nos había llevado hasta ese día ser bendecidos, amado. Mira, tenemos que entender esto. Tenemos que saber que no todos los cambios y que no todas las cosas nuevas son mejoras para nuestras vidas, amado. Te lo dije a un principio, porque nosotros podemos comprar una trampa para ratones moderna y que nosotros podemos pensar que es una gran mejora sobre la antigua, amado. Pero el mismo Señor dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que hay es lo que es, y lo que hubo antes es lo que será, amado. El único que hace las cosas nuevas es Dios, amado. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que es, lo mismo que fue, será, amado. Hay una sabiduría, te lo dije al comenzar la palabra, antigua, que es atemporal, que no puede ser mejorada, amado. Y siempre será el mejor camino a seguir. Y el Salmo 19 lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Y si la palabra así lo está estableciendo y así lo está llamando, es que la única que te podrá dar luz en medio de la oscuridad, la única que podrá alumbrar el camino por donde debes de andar, es la palabra del Señor, porque lámpara es
a nuestros pies su palabra y lumbrera es a nuestro camino. Es la única que nos irá mostrando hacia dónde debemos de ir. Es la que nos hará ver con claridad. Y en este momento que en el que Dios habla, que nos paremos en el camino y miremos, amado. Y preguntemos por las sendas antiguas, cuál sea el mejor camino y que andemos por él. Y que con eso hallaremos descanso para vuestras almas. No sé si Dios está hablando esta tarde, pero Dios nos está mostrando hacia dónde debemos ir. Tenemos que pararnos este día y mirar. Si hemos estado caminando hacia donde nosotros queremos, si hemos estado queriendo entrar por la puerta ancha, espaciosa, por ese camino que nos va a llevar a la perdición, o que si realmente queremos entrar por la puerta estrecha, amado. Y es que entrar por la puerta estrecha habla de que hay un parámetro a seguir. Habla de una medida por la cual podemos entrar. Y eso me hace pensar que entonces los que andemos sobrepasados de algo, sobrecargados hacia el otro lado, no podemos entrar. No encajaremos en esa puerta, no podremos entrar. Hay una medida que nos llevará y ese camino y esa medida nos la muestra la palabra para poder entrar por esa puerta estrecha, amado. Y él mismo dice que nada inmundo entrará por él. Nada pasará, nada que es inmundo. O sea que si nosotros traemos pecado, entonces traemos algo que no nos permite pasar por esa puerta estrecha, que nos llevará a la salvación, que nos llevará a una eternidad con nuestro Dios, amado. Así que tendremos que quitar todo lo que esté de más en nosotros. Y eso nos lo mostrará el Señor. Porque hay una vara de medir por la cual seremos medidos todos y es su palabra, amado. Y ese es un parámetro que debemos de seguir. Cuando el Señor le indicó a Moisés que hiciera un aceite de la santa unción, Él le puso las medidas de peso de cada ingrediente que debía de llevar ese aceite de la santa unción, amado. Y le dijo y le especificó a Moisés y le dijo, superior a ungüento a este no lo hay. Entonces el Señor estableció un parámetro a seguir que no es ni más ni tampoco menos y que desea que todos nosotros alcancemos para poder entrar. Es una medida, amado, por la cual entraremos por esa puerta estrecha, por ese camino que nos llevará a la salvación. Por eso Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y les dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero entonces, ¿qué dice después? Mas ellos dijeron, no andaremos. Porque tal vez andar en ese camino se requería de sacrificios, de abstenerte de muchas cosas, de no estar en lugares donde todos están, de no ver todo lo que todos ven, de no escuchar lo que todos escuchan, de no hacer lo que todos hacen, de no vestir de la manera en que visten todos, de no caminar como corre el mundo, que implica de muchas cosas que nos permitirán alcanzar ese parámetro que Dios estableció para que nosotros le sigamos, amado. Dios es bueno, amado, y por algo Él nos habla, por algo Él nos muestra en su palabra que hay un camino, hay una senda antigua y es un buen camino y que andemos por Él, amado. Así que meditemos sobre nuestros caminos, amado. Y hoy tenemos que hacer un stop y pararnos de pie y mirar realmente hacia dónde estamos caminando. Si realmente estamos cumpliendo con el parámetro que el Señor nos ha establecido. Pero
tampoco nos vamos a condenar porque no hagamos todo, pero sí tenemos que buscar agradarle a Él a través de nuestra vida cada día. Huir del pecado, huir de las pasiones juveniles que batallan contra nuestra alma, amado. Que no todo lo que hagamos nos va a condenar, pero que sí saber que tenemos que seguir un lineamiento y que tenemos que seguir. El Señor se lo dijo, no te apartes ni a izquierda ni a derecha, se lo dijo a Josué. Mi palabra te mostrará y te guiará por ese camino. Si tú meditas de día y de noche en ella, te darás cuenta, entenderás ese camino por donde debes de andar y que no te permitirá que te apartes ni a izquierda ni a derecha. Porque entonces cuando tú hagas esto, que medites, que guardes en tu corazón y que hagas conforme a todo lo que está en el escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios es bueno, amado. No sé a cuántos Dios les ha hablado esta tarde, pero yo bendigo a Dios por esta palabra que nos hace meditar y que este día nos tiene que hacer pararnos en el camino y mirar y preguntad por las sendas antiguas y andar por ese camino, por el buen camino y andar por él, porque así hallaremos descanso para nuestra alma. Pero tú y yo decidiremos si andaremos en ese camino o no. Porque no podremos andar con Él si no estamos de acuerdo con lo que Él nos marca, con lo que Él nos pide que hagamos, con lo que Él nos demanda que nos abstengamos, de la manera en que Él quiere que vivamos una vida en santidad, una vida en temor de Él, para bendecir su nombre, amado. Si Dios te ha hablado esta tarde, dale gloria a Él y bendice su nombre en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Bendigo a tus hijos que nos escuchan, Señor, que fielmente están día domingo y día martes, Señor, atentos a la predicación que se comparte en esta plataforma de esta iglesia Amor y Restauración en Tláhuac. Bendigo a cada familia, bendigo a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita, y te pido, Señor, que abras los cielos y que le multipliques a aquellos que ofrendan y diezman para tu iglesia, Señor, a este ministerio. Que, Padre, ofrendan y diezman, Señor. Bendícelos. Bendice a aquel que en su obediencia, Señor, te da a ti, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos y te pido, Señor, que nos des el entendimiento para este día, pararnos en el camino y miremos y preguntemos por la senda antigua, y que una vez que conozcamos cuál es el buen camino, Señor, andemos por él para poder hallar descanso a nuestras almas en el nombre de Jesús. Los bendigo, reciban un abrazo, un saludo fuerte, un saludo de parte de mi esposa, del apóstol Omar, de la pastora Silvia. Les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos ya estar allá para afinar y ver lo que se tiene que hacer para poder entonces arrancar en la iglesia del Señor en el nombre de Jesús. Les bendecimos y damos gloria a Dios por sus vidas. Espero que nos consideren y entiendan en lo que se ha estado viviendo y lo que ha estado pasando, que hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero que necesitamos que estar para poder cumplir con ellas y dejar todo lo de la mejor forma posible y alinear todo a la obediencia para ser bendecidos en el nombre de Jesús. Reciban un fuerte abrazo, bendigo sus vidas y nos vemos en la próxima transmisión en el nombre de Jesús. Amén y amén.